No, la verdad es que mis papás siempre fueron muy flexibles a la hora de mi rendimiento. E incluso cuando jalaba o sacaba una baja nota, ellos me motivaban y me inspiraban para seguir aprendiendo y mejorar para la próxima vez. No, hasta ahora no. Hasta ahora siempre he sentido apoyo más bien de su parte. La verdad es que nunca me he sentido presionada, pero igual siempre me ha gustado esforzarme para que ellos se puedan sentir orgullosos de mí. Bueno, me exigen que todas mis notas deben ser aprobatorias y que haga todo lo posible por estar por encima del promedio general, pero no son muy específicos acerca de los puestos en los que debo estar y bueno, son conscientes del esfuerzo que hago, entonces son empáticos en ese sentido. Definitivamente sabemos que la motivación influye en el aprendizaje. Pero cuando esta motivación se da en el contexto académico, es importante no confundir la motivación con la exigencia académica, especialmente cuando hablamos con los niños y adolescentes y nos referimos a su aprendizaje académico. Todos los padres, los tutores, sabemos y queremos lo mejor para los niños y adolescentes, pero cuando la exigencia se da de una manera inadecuada, podría bloquearles y alterar su salud mental. Hoy, con Mónica Velasco, especialista en este tema, vamos a conversar cuán importante es el acompañamiento académico y qué podemos hacer nosotros para ayudar a nuestros adolescentes a tener una mejor disfrute de su aprendizaje y, por supuesto, los niños no caer en esta dificultad de alterar su salud mental. Soy Dani Araujo y bienvenidos a Cayetanamente. Bienvenida, Mónica, Cayetanamente. Qué gusto tenerte en el programa, sobre todo para hablar de algo tan importante en los niños, adolescentes y que los padres escuchen. ¿Cómo te encuentras? Gracias Dani por la invitación al programa. Mira, la vida académica de los niños y adolescentes no puede desligarse del acompañamiento que tienen por parte de sus padres o por sus tutores. ¿Qué tan importante es diferenciar entre motivarlos académicamente que presionarlos académicamente? Efectivamente, creo que por un poco la crianza que se viene teniendo desde hace muchos años, los papás consideran que lo que se debe hacer es presionar a los hijos, ¿no? Sin embargo, la estrategia está en motivarlos y en acompañar a los chicos en ese proceso de aprendizaje, en cualquier etapa, ¿no? En cualquier etapa, en todo ese proceso académico que los chicos están atravesando. Porque a veces se esperaría, de repente a corto plazo, ¿no?, que si los presionamos tenemos el éxito rápido. Pero detrás de eso existe una consecuencia, ¿verdad? Correcto. Muchos papás lo hacen porque también creen que así tienen el control, ¿no? Pero no es así, ¿no? El seguimiento, el apoyo a los hijos es lo que los va a llevar al éxito. La seguridad que le va a transmitir el papá es lo que van a ayudar que estos chicos y que los estudiantes en general puedan ir avanzando con calma, disfrutando el proceso también, ¿no? Y qué bueno que señalas esta situación del control, ¿no? Porque decimos, el control, ¿quién debe tenerlo? Porque de pronto la toma de decisión, el control de cómo va a manejar su proceso académico debe ser de la persona, del estudiante. Exacto. Entonces, los papás tienen que ayudar en empoderar, tienen que ayudar a que el estudiante aprenda por sí solo cómo gestionar el proceso de estudio en sus etapas, ¿no? Entonces, tiene que poder tener estrategias y autonomía para poder llevar sus estudios exactos. O sea, para que el proceso académico fluya con tranquilidad, ¿no? Y cuando nosotros decimos que de pronto este proceso académico, como bien lo has dicho, en cualquiera de las etapas, ¿no? Sean niños, sean escolares, grandecitos o incluso cuando están en la educación superior. Para que este proceso fluya, es importante que la persona, que el estudiante tenga una motivación, ¿no? ¿Cómo es este concepto de la motivación y cómo influye? Ok, el concepto de la motivación va a surgir desde la crianza, ¿no? Que los papás van estableciendo con los chicos y cómo los van formando. Entonces, es importante que el papá vaya cultivando, incentivando este proyecto de vida. Y que va a lograrlo con muchas estrategias y entre ellas una carrera, digamos, ya sea universitaria o sea una
en una situación, un instituto. Entonces se le permite al niño entender de que para poder lograr un éxito tiene que pues reunir una serie de información, de conocimientos para poder pues digamos pasar las etapas. Entonces eso es lo primero, que los papás puedan hacerles entender a los chicos la importancia de seguir unos estudios. Y probablemente una meta que tengan. Exacto, una meta. Luego también es importante que el alumno, que los papás puedan hacer sentir a los estudiantes, a sus hijos, que esto es satisfactorio, que esto es importante, que entonces van haciendo esta motivación más intrínseca, no con la necesidad de que yo voy a alcanzar dinero o voy a alcanzar recompensas, sino por una satisfacción más personal. Y de ahí aparece la situación, muchas veces dice, estudio porque voy a tener algo, ¿no? O le ofrecen de pronto a los niños o a jóvenes, si desarrollas esto, vas a ganar un premio. ¿Cómo funciona o cómo debería funcionar esta situación del reforzamiento? Los reforzamientos, en el caso de la familia, deben ser reforzamientos que giran en torno a situaciones placenteras, a que de repente puedo recibir efectivamente un premio, pero un premio donde puedo disfrutar un día familiar, una comida especial, un reconocimiento. Entonces, ese refuerzo termina siendo mucho más significativo y valorado, fortalece la autoestima, entonces. Pero es una práctica que tiene que hacerse de que los niños son pequeños. Sí, van a haber estímulos obviamente materiales, un regalo especial para el niño, pero son situaciones, son pocas a comparación específicas a comparación de los otros reconocimientos que empieza en... Como por ejemplo, si haces A, te doy B. Exacto. Eso perjudica. Exacto. Entonces, el niño va entendiendo de que si yo realizo algo, mis planes salen, mi satisfacción primero es mía, es propia, ¿no? Y luego voy a entender que las personas que me rodean, que es mi familia, va a estar contenta también, ¿no? Con esa satisfacción. Ahora, hay un aspecto importante que a veces se observa y es importante no solamente por la carga que tiene, sino porque también tiene una repercusión en los niños. Muchas veces los padres se hacen expectativas, ¿no? Sí. Expectativas propias, que sea el primer alumno, ¿no? O quieren que de determinada manera se realice. Cuando existe esta presión, ¿cuánto trae de consecuencia en el estudiante? Sí, sucede pues que, como bien dices, los papás tienen unos sueños de repente que ellos no han cumplido, se los transfieren a los hijos. Sí, es importante que el papá pueda mencionar algunas expectativas, pero dándole la libertad al niño, al estudiante, que sepa elegir qué es lo que él realmente quiere. ¿No? Estas historias de los papás que los pueden contar a los hijos, creo que muchas veces también sirven como para impulsar, pero como una experiencia de vida. Pero no transmitirle de que eso tienes que cumplir, tienes que ser el abogado que yo no fui, ¿no? El hecho de las comparaciones, comparaciones de repente en ese nivel, ¿no? Lo que yo fui, ¿no? Y comparaciones en relación a los hermanos o comparaciones con respecto a sus pares. ¿Qué tanto perjudica esto? Lo perjudica mucho, básicamente la autoestima, ¿no? Básicamente la autoestima porque el estudiante está en un proceso de aprendizaje y va a cometer errores. Entonces, al darse cuenta, ¿no? Por intermedio del papá, que no lo está haciendo, la autoestima definitivamente es la que va a estar afectada. Porque se va a comparar. Porque se va a comparar, porque iba a sentir que no está logrando lo que el otro le está pidiendo. Claro, porque probablemente la comparación siempre una persona sale en desventaja, ¿no? Y que sea la persona, el estudiante, el que salga en desventaja, va a tener más consecuencias de lo que espera. Exacto, más si se lo dice su papá. Claro, más si viene de él la comparación, ¿no? Le va a afectar muchísimo emocionalmente. Es importante que en el estado académico uno disfrute de la parte académica, ¿no? ¿Cuáles son esas motivaciones asociadas a emociones positivas que deberían estar presentes para que la vida académica sea de disfrute? Sí, yo creo que ya estamos cambiando también la forma de llevar un poco la parte académica acompañada, o sea, por la institución misma.
Y ahora los papás van a ayudar, si nos enfocamos en los padres, en acompañarlos, en detectar esas necesidades que tienen, que son importantes para los chicos. Entonces los papás estar pendientes de sus necesidades, enseñarles a que disfruten, que el niño cuando no le salga un ejercicio y se frustre, el papá puede entrar, ayudarlo, orientarlo y ver qué ayudas adicionales necesita, porque él puede un poco recurrirlas, ¿no? Entonces, creo que desde el acompañamiento, desde que el niño sepa que el papá está presente, que los papás están ayudando, el niño se va a sentir mucho más tranquilo en llevar el proceso, claro, en llevar el proceso y compartirlo, no sancionado, no escondiendo la calificación porque lo van a regañar, ¿no? Sabiendo que si le muestra vamos a encontrar una solución. No tengo una nota, no es una nota baja y los papás, ok, hagamos esto, entonces entienden de que hay una solución y no una sanción. Pero qué interesante tener que el estudiante tenga esa percepción de que su padre o su tutor es una persona también en quien puede confiar, ¿no? Y que le pueden mostrar tanto calificaciones buenas como para que disfrute, como calificaciones en donde necesita apoyo. Exacto. Exacto. Ahora ya los papás tienen que ir entendiendo que el proceso no es de excelencia en una primera etapa, ¿no? Se van logrando, se va obteniendo el conocimiento en un proceso. Ok. Mónica, algo que yo siempre me llama la atención y se suele hacer, ¿no? Es que cuando los niños están pequeñitos les suelen preguntar, ¿qué vas a hacer de grande? ¿No? Algunos comienzan a decir, voy a ser veterinario, voy a ser doctor, voy a ser policía, ¿no? Pero detrás de eso, ¿qué voy a hacer? Existe una motivación intrínseca por algún factor, alguna situación, pero ya está su motivación intrínseca. Entonces, ¿cómo hacer para que esa motivación a lo largo de su desarrollo psicológico vaya comenzando a tener un valor importante para el niño o para el joven luego? Exacto. El niño que manifiesta ser policía, ser bailarina, es un proceso maravilloso porque primero va a ir identificando ciertas habilidades que él cree que tiene, ¿no? Y cree que las puede realizar muy bien, plenamente. Entonces ayuda muchísimo en su personalidad y en este acompañamiento del fortalecimiento de la autoestima. Entonces va a ir creciendo y va a ir cambiando de gustos porque conoce, porque explora y nuevamente eso es positivo porque está abriéndose a un mundo y las interacciones que tienen lo están realmente favoreciendo. Claro. ¿Ok? Entonces ahí empieza un camino, el camino vocacional, ¿no? Hacia un futuro que viene cargado de expectativas para él, de reconocimiento por los familiares, porque los familiares siempre dicen, qué lindo, mi hijo de chiquito quiere ser doctor, pero igual lo que quieras, hijito, te vamos a apoyar. Entonces, el niño va creciendo con ese mensaje positivo de que quiere lograr una meta y una identidad, ¿no? Más adelante. Y entonces en el camino están los bloqueos. En los caminos. Donde están las cosas que podría traer una desviación en el buen sentido de que no es saludable para él, ¿no? Correcto. Cuando por ahí puede recibir un mensaje, no, para eso no eres bueno, no, o es una carrera muy complicada para ti. Entonces él empieza a entender que de repente no tiene esas habilidades y es diferente que él, al contrario, las explore, que conozca, que se entreviste con las personas, que converse y pueda él mismo ir viendo si tiene o no, o que tiene que mejorar si realmente les quiere. Entre esta evaluación de explorar, de ponerse en confrontación su motivación con el contexto, aparecen unos ciertos estados emocionales que pueden alterar su salud mental, ¿no? Sí. Si tenemos constantemente estos mensajes que no lo va a lograr, que no va a poder, vamos a tener problemas de baja autoestima que van a afectarse pues, en diferentes aspectos, ¿no? En su relación con las demás personas, con la autoridad, con compañeros, y nos va a traer consecuencias, por ejemplo, problemas de socialización inclusive, ¿no? Porque me voy a sentir inseguro, no voy a enfrentar situaciones. Entonces ya empiezan lamentablemente pues, a presentarse estos problemas, ¿no? A ello podemos nosotros asociar de pronto la ansiedad, las evaluaciones, la depresión por el fracaso, no afrontamiento a situaciones nuevas. Exacto. Los chicos empiezan a decir,
no, yo soy malo para matemáticas, no puedo con esto, y empiezan a bloquearse y empiezan a presentarse esos problemas académicos en los colegios, en donde se tiene que intervenir, que muchas veces primero hay que detectar si no es una dificultad de aprendizaje, pero muchos de ellos son emocionales, ¿no? Porque empiezan a tener esa creencia de que ellos no pueden con una materia o con alguna habilidad en particular. Entonces estamos frente a una percepción de una pobre autoeficacia, ¿no? O sea, no tengo recursos, no soy capaz, ¿no? Y cómo el estado de ánimo va a repercutir para establecer nuevas metas, para de pronto seguir esa expectativa de éxito que se esperaría que tuvieran. Exacto, el continuar con esta creencia y que a veces es alimentada por los papás, por los familiares o los profesores inclusive que no ayudan, entonces hace que el niño de repente pueda sentirse fracasado, mal, trae consecuencias como una depresión, ansiedad, estrés, que lamentablemente pues nos dificulta el proceso de poder ayudar al estudiante y que salga de ciertos cuadros, ¿no? Mónica, yo creo que si yo te pido recomendaciones en general, de repente podrían ser muy, digamos, puntuales, ¿no? Pero si de pronto estas recomendaciones las vamos dirigiendo dependiendo del grupo etario, van a ir cambiando, ¿verdad? Sí. Efectivamente, pero si tenemos algo en común con todo el grupo etario desde inicial, primaria, secundaria, inclusive educación superior, creo que es importante primero que los papás puedan poder asumir una responsabilidad de acompañar a sus hijos en este proceso de aprendizaje. ¿Ok? El papá muchas veces, no, ya mi hijo estudia, es su responsabilidad, pero el niño no sabe cómo asumir esa responsabilidad, no lo conoce, es una habilidad. Entonces los papás tienen que enseñar cómo puedo yo ir desarrollando la habilidad en todo el trayecto. Qué tan difícil ser responsable, aprender a ser responsable. Aprender a ser responsable. Luego empezar a ayudarlos a desarrollar esta autonomía, que también es un proceso que va a ir consiguiendo. Los estudiantes también tienen que saber que los papás están para apoyarlos y que cualquier necesidad pueden ayudar, pueden saber que pueden contar con ellos. Creo que es importante esa información porque muchos chicos sienten que al no tener al papá o me van a matar porque traje esta calificación, toman decisiones a veces no correctas. Entonces, el involucramiento de los padres en sus palabras de aliento, en la motivación que hemos conversado, en el poder llevarlos, ¿no? Guiarlos es básico, creo que en todo el proceso hasta universitario, ¿no? Y que los estudiantes puedan ir tomando sus propias decisiones, evaluando cuáles van a ser sus consecuencias. Y si quisiéramos decirle a los padres, ¿qué debe tener en cuenta si su niño todavía está en etapa preescolar? En etapa preescolar, que es importante que disfrute, que aprenda, compartir con él el proceso, porque aún necesita de su papá, que los materiales, que pintar, sin hacerle la tarea, que es lo que muchas veces hemos visto, pero yo creo que en esas etapas es importante que juegue. El acompañamiento es más recreativo, un acompañamiento más lúdico, un acompañamiento de fortalecimiento de su vínculo, ¿verdad? Exacto. Y en etapa escolar, en la etapa primaria, escolar, digamos, ¿no? Primaria, el niño está aprendiendo de las habilidades más básicas, entonces el que el papá pueda también motivar en que estas habilidades básicas que va a aprender lo va a ayudar muchas cosas, y que de repente el acompañamiento con el profesor, si es que es necesario conversar con el profesor para ver qué aspectos hay que mejorar, conversar, firmar todos los exámenes sin que haya digamos, una forma de llamar la atención de una forma muy agresiva, ¿no? Entonces es como un acompañamiento coacadémico, ¿no? Porque está pendiente, incluso en esa etapa puede el padre ayudarlo a comprender las materias, ¿no? Exacto. Porque se convierte en un segundo, entre comillas. Un segundo profesor. Ahora, entendiendo que también a veces tienen poco tiempo los papás, ¿no? De repente poder buscar espacios para que puedan ayudar a los chicos
o después de ver un complemento de ayuda. Teniendo en cuenta que a veces el aprendizaje se disfruta en el sentido de que se le dice ¿cómo te fue? Y dice muy bien, ¿por qué eso era así? O sea, hay un disfrute de aprendizaje en conjunto. Y hay una comunicación constante, Claro. ¿no? Cuando el niño llega y ¿qué tal te fue el examen? Entonces estoy atento a tus actividades del colegio. Que lo que me imagino comienza a ser un poco más fuerte cuando es el acompañamiento, cuando se encuentra en la etapa adolescente, Claro. ¿no? Ya secundaria y el padre un poco se aleja y los chicos ya no quieren este vínculo. ¿Cómo es su Exacto. acompañamiento en este A pesar de que los chicos efectivamente no quieren mucho el vínculo con el papá, no el acercamiento, de repente el papá tiene que mostrarse que está pendiente, que está interesado. ¿Ok? Así el adolescente un poco lo ponga a un costado al papá. El papá igual tiene que demostrar que está interesado, dándole su espacio. Es como un acompañante guía. Es un O sea, acompañante que le va guía. a fortalecer su plan que va a hacer, Exacto. la decisión que va a tomar. Exacto, ¿no? Para que sepa que puede contar con él cuando lo necesite. Y luego estamos en la etapa superior, ¿no? Finalmente ya tomaron su plan, ya tienen su guía, ahora ya están en ejecución. ¿Cuán importante tiene este acompañamiento aún en esta etapa? El acompañamiento creo que también es importante, ¿no? Que el estudiante, porque va a someterse a una situación bastante diferente a la que venía, entonces es importante que el estudiante sepa que puede también contar con los papás, a pesar de que es adulto, como dicen ellos, pero igual el papá tiene que estar involucrado desde acercarse a la universidad y de qué se trata y cuéntame tus cursos. Entonces también va a haber un acompañamiento de repente no tan directo porque tiene ya otro tipo de horario, Claro. pero igual estar acompañándolo. Y no podemos dejar de lado que si hablamos de un acompañamiento, también hablamos de un apoyo, ¿no? El psicólogo educativo se convierte en una figura muy importante en todas estas etapas del proceso, ¿no? Y muchas veces el que es acompañante, el padre o tutor, como que duda, ¿no? Entonces, ¿en qué medida el psicólogo educativo es un elemento fuerte, ¿no? Que le puede consolidar esas metas que el padre espera tener? Las instituciones esperan que puedan contar con un profesional de esta especialidad y creo que es importante porque va a guiar al estudiante en este proceso, pero también va a guiar al papá. Va a guiar al papá porque muchas veces el papá no sabe cuál es su rol, siente que no quiere invadir, pero también a veces estoy lejano. Entonces, el psicólogo educativo es el que va a ayudar a dirigir al papá, a orientar y darle las herramientas o ayudarlo a que encuentre esas herramientas que tiene él mismo para que pueda ayudar a su hijo, ¿no? Entonces, creo que los espacios educativos es indispensable que esté el psicólogo educativo ahí, ¿no? Es un buen aliado. Es un buen aliado. Fortalece, ¿no? Fortalece. ¿Cómo debería ser una vida académica saludable entonces? Exacto. Entonces, ¿cómo debería ser una vida académica saludable? Definitivamente teniendo a los papás, teniendo el apoyo constante con los hijos, una comunicación constante con los maestros y con el personal de apoyo que son los psicólogos educativos. Mónica, sé que con mucha experiencia en todas estas áreas, me atrevo a preguntarte algunas estrategias que de pronto tú nos podrías mencionar y que se puedan practicar fácilmente, ¿no? Y si de pronto necesitan más apoyo, sé que pueden ir a un psicólogo para que puedan tener apoyo. Yo creo que los papás tienen que primero entender que su hijo no es igual que él, que tiene otros estilos de aprendizaje, otros ritmos, otros intereses. Entonces eso va a ayudar primero a entender que su hijo es diferente a él y que es importante que la forma en que los acompañemos, va a ser muy específica. Y tener tolerancia para entender cuando el niño se frustra, cuando el niño no entiende algo, no le sale ejercicio, tener paciencia para poder orientarlo, aconsejarlo, motivarlo a que siga estudiando, a que no se desanime. Entonces, el papá tiene que estar muy involucrado y tiene que escuchar las necesidades de su hijo. Y el padre que necesita involucrarse, el padre que necesita mostrar habilidades, ¿no? Que necesita apoyarlos.
este padre también necesita desarrollar estas habilidades, ¿no? Exacto, que es lo difícil por la crianza inclusive que puede haber tenido este papá. Entonces no es solamente que venga, digamos, el entorno educativo, que se lo diga, sino efectivamente cómo el papá va a ir desarrollándolo. Y se entiende que por este amor al hijo va a ir aprendiendo a poder controlar y poder ir desarrollando, como tú dices, estas habilidades para poder acompañar a su hijo. Entonces es un compromiso que va más allá de simplemente apoyarlo académicamente, también va en este compromiso, ¿no? Finalmente, Mónica, ¿qué repercusión tiene para la salud mental el que se debilite la motivación intrínseca, ¿no? En los estudiantes? Va a afectar mucho, ya que al no poder el alumno hacer una actividad por agradarse a él mismo, porque le parezca placentero para él mismo, va a empezar a hacer las actividades entendiendo de que tengo que conseguir algo más material. Y definitivamente este tipo de recompensas, primero son a corto plazo, ¿ok? Terminan siendo muy superficiales y puede llevarlos definitivamente a perder un poco la luz, ¿ok? O la guía, digamos, de qué es importante para mí. Quiero satisfacer las cosas porque son rápidas, porque el otro le agrada. Entonces sí afecta mucho. Y nos olvidamos de su bienestar. Exacto, de él, de su autoestima, de lo que realmente busca, sus intereses. Entonces, lamentablemente a la larga puede llevarlo inclusive a una depresión. No una depresión porque busca satisfacer al resto o satisfacer cosas rápidas sin buscar y llenarse él mismo, ¿no? Entonces todos estos signos de alerta deberían tenerse en cuenta, porque si no, lo que estamos haciendo es no prevenir la salud mental de los estudiantes. Exacto. Muchísimas gracias, Mónica. Ha sido muy fructífero verificar cómo es el papel del tutor o de los padres como acompañantes juega un rol muy importante en la salud mental de los estudiantes. Gracias a ti. Les brindo un dato importante. Sabemos que la motivación no es igual para todos los casos, o las razones por las cuales estudiamos no se da por las mismas causas. Existe lo que es la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Cuando nosotros nos interesamos en hacer una tarea o responder académicamente por una situación obligada o porque de repente queremos una recompensa, lo que nos está moviendo es la motivación extrínseca. Pero cuando nosotros queremos aprender, tenemos curiosidad o queremos adquirir algo por nosotros mismos, tenemos motivación intrínseca. Generalmente cuando hacemos algo por motivación extrínseca podemos lograr las cosas a corto plazo, pero a largo plazo va a traer consecuencias en nuestro estado mental y sobre todo en nuestro bienestar psicológico. En cambio, cuando hacemos las cosas por motivación intrínseca, lo que hacemos es lograr desarrollar aprendizajes, lograr crear cosas que de repente todavía no habíamos tenido en cuenta, y eso permite nuestro crecimiento. Es importante considerar que la forma más eficaz para llegar a un resultado exitoso es sembrando la motivación intrínseca. Bien, ahora para responder a las preguntas tenemos a Mariela Soto de Lima, que nos dice: a veces siento que si no presiono a mi hija no estudia. ¿Cómo encuentro el equilibrio? Es importante, Mariela, que hayas reconocido que existe una situación, una condición para que estudie, ¿no? Que en este caso es la recompensa, o en este caso es de pronto lo presiona bajo una circunstancia. Esto nos está revelando que no existe una motivación en sí en la niña para poder estudiar. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar, reconocer y incentivar su motivación, y de esa manera podríamos encontrar el balance correspondiente que estás buscando. También tenemos una siguiente pregunta. En este caso, tenemos la pregunta de Miguel, quien nos dice: mi hijo solo estudia cuando le ofrezco una recompensa. ¿Eso es malo? Bien. Malo en el sentido de que el motor para que pueda estudiar está condicionado a esta situación de recompensa. Debemos tener en cuenta que la motivación para el estudio permite y fortalece el interés y la toma de decisión sobre lo que va a aprender.
¿no? En ese sentido se convierte inadecuado solamente que vaya a estudiar porque va a obtener una recompensa. Lo que está haciendo es una motivación o está estudiando por motivación extrínseca, externa y no por su propio interés de motivarse. Una siguiente pregunta es de Fernando, que nos escribe desde Chiclayo. Él nos dice, ¿es cierto que los hijos con mucha presión académica pueden desarrollar ansiedad o depresión? Sí, Fernando, realmente esta es una condición que puede acarrear consecuencias en su salud mental. Las personas que estudian con presión van a aprender que para estudiar tienen que hacerlo y si no lo hacen van a comenzar a tener miedo a las consecuencias que va a tener el no hacer esta tarea. Por otro lado, también condiciona a estados de frustración que los lleva a un bajo estado de ánimo y por consecuencia podría generar un estado de depresión posterior. Por eso es importante considerar que la alteración de los estados emocionales repercute de manera significativa en la salud mental y cuidemos eso. Bien, como todas las semanas, estamos listos para poder contestar, orientar con respecto a las inquietudes y preguntas que ustedes nos pueden hacer. En la entrevista de hoy con Mónica Velasco hemos podido resaltar la importancia que tiene el acompañamiento académico. Que muchas veces logra éxitos en los estudiantes, ya sean de primaria, secundaria, incluso a nivel superior, porque no solamente cuida y prevé nuestra salud mental, sino también le da fortalezas para que tengan un éxito académico adecuado, ¿no? Síganos en nuestro programa cada semana por cayetano.plus y escúchenos por Spotify.